Trabajaba como asistente de eventos en una agencia modesta y aquella noche era especial. El gala humanitaria de la Fundación Valdés reunía a lo más selecto de la élite, políticos, celebridades y magnates. Entre ellos, uno cuyo nombre circulaba en susurros por los pasillos del poder, Leonardo Rivas. Un hombre que había salido de un barrio marginal con nada más que una mochila raída y una obsesión feroz por no volver a pasar hambre. Ahora, a los 38, era dueño de imperios, tecnología, bienes raíces, medios. Un verdadero magnate. Pero nadie sabía que, tras sus trajes hechos a medida y su sonrisa calculada, llevaba una soledad tan profunda como los cimientos de sus edificios. Valentina caminaba entre mesas con copas de champán, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Sus manos temblaban ligeramente. No por el trabajo, sino porque, por primera vez en su vida, sentía que el mundo que siempre había admirado desde lejos estaba a su alcance, aunque solo fuera para servirlo. «Disculpe, ¿podría traerme otra copa?», preguntó una voz grave, suave como terciopelo oscuro. Ella se giró. Y ahí estaba él. Alto, con los ojos grises que parecían leer el alma antes de que uno abriera la boca. Llevaba una corbata azul noche, sin alfiler, como si el lujo le resultara natural, no forzado. «Por supuesto, señor», respondió, bajando la vista. «No soy, señor, para ti», dijo él, con una media sonrisa que la desconcertó. «Soy Leonardo». «¿Y tú, cómo te llamas?». «Valentina», susurró, como si decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo. «Valentina», repitió, como si probara el sabor de su nombre. «¿Sabes qué significa?». «Corazón valiente», respondió, sorprendida de que lo supiera. «Exacto», dijo, acercándose un paso. «¿Y tú, Valentina, tienes un sueño?». Ella parpadeó, insegura. Nadie le había hecho esa pregunta en años. No así, con los ojos fijos en los suyos, como si realmente le importara la respuesta. «Sí», dijo, con una voz más firme de lo que sentía. «Tener una familia. Un hogar de verdad. Alguien con quien compartir no solo los días buenos, sino también los malos». Leonardo guardó silencio por un instante. Algo en su mirada se suavizó, como si hubiera reconocido en ella un eco de su propio pasado. «Eso», murmuró, «es el sueño más peligroso de todos. Porque cuando lo pierdes, ya no hay nada que te sostenga». Valentina no entendió del todo, pero sintió un nudo en la garganta. Había algo roto en él, algo que no se veía en las portadas de revistas. «¿Y tú?», preguntó, con una valentía que ni ella misma se creía. «¿Tienes un sueño?». Él la miró largo rato, como si decidiera si confiarle un secreto o no. Finalmente, susurró, soñaba con no tener que elegir entre el éxito y el amor. En ese momento, la orquesta comenzó a tocar. Las luces se atenuaron. Y entre el murmullo de la multitud, algo invisible los unió, una promesa no dicha, una esperanza recién nacida. Valentina no sabía que, en 3 años, ese mismo hombre la dejaría con el corazón ella, con el cabello recogido en una coleta desordenada y una camiseta vieja de la universidad, se quedó paralizada. El corazón le golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar, con la voz temblorosa. «Cumplir lo que empecé», respondió, y le tendió uno de los cafés. «Te prometí que no serías, señorita, para mí. Y no lo serás». Así comenzó algo que ni ella ni él supieron nombrar al principio. No era solo un romance, que era un refugio. Él la llevaba a cenar en restaurantes escondidos donde nadie los reconocía, caminaban por parques al atardecer, y en las noches, cuando el mundo se callaba, hablaban. De verdad. De sus miedos, de sus cicatrices, de los sueños que habían enterrado para sobrevivir. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», le confesó Leonardo una noche, mirando el cielo desde el balcón de su penthouse. «Murió esperando que mi padre volviera, y nunca lo hizo. Por eso juré que jamás dependería de nadie. Ni siquiera del amor». Valentina se acercó, sin tocarlo, respetando ese espacio frágil entre la confesión y la vergüenza. «Pero el amor no es dependencia», dijo suavemente. «Es elección. Cada día». Él la miró entonces,
con una intensidad que la hizo contener la respiración. ¿Y tú me elegirías, aunque yo no fuera nada? Ya te elegí, respondió ella, con los ojos brillantes. No por lo que tienes, sino por lo que eres, incluso cuando te escondes. Fue en ese momento que Leonardo, el hombre que controlaba millones con un gesto, se quebró. No con lágrimas, sino con un suspiro profundo, como si por primera vez en años pudiera exhalar todo el peso que cargaba. Los meses pasaron. Él la presentó a su círculo más íntimo, aunque con cautela, y ella, con su sencillez y su risa contagiosa, desarmó a más de uno. Incluso a los más escépticos. Pero había sombras que no se disipaban del todo. Reuniones de último minuto, llamadas en medio de la cena, miradas perdidas cuando creía que ella no lo veía. Una noche, mientras cenaban en casa, Valentina tomó aire y dijo lo que llevaba semanas guardando. Leonardo, ¿alguna vez pensaste en tener hijos? Él dejó el tenedor sobre el plato. El silencio se extendió como una niebla fría. No es algo que entre en mis planes, respondió, con una voz cuidadosamente neutral. ¿Por qué no? Insistió ella, con suavidad, pero con firmeza. No estoy pidiendo nada, solo quiero saber si alguna vez imaginas eso. Una familia. Conmigo. Él la miró, y por un instante, ella vio el conflicto en sus ojos, el hombre que anhelaba ser amado. Y el magnate que temía que el amor lo debilitara. Valentina, dijo, tomando su mano, tú eres mi excepción. Mi refugio. Pero el mundo en el que vivo, no es un lugar para sueños tan grandes. No aún. ¿No aún significa nunca? Preguntó ella, con el corazón en la garganta. Significa que necesito asegurar mi legado primero. Consolidar todo esto. Para que, cuando llegue el momento, no haya riesgos. Para ti. Para ellos. Ella sintió, pero algo en su interior se resquebrajó. Porque en sus palabras no había promesa, solo demora. Y la demora, a veces, es otra forma de adiós. Aún así, lo abrazó. Porque lo amaba. Porque creía que el hombre que le había mostrado su alma era más fuerte que sus miedos. Pero el destino, cruel y paciente, ya estaba tejiendo su trampa. 3 años después, todo cambiaría. Y aquella noche, mientras dormía abrazada a él, soñando con una casa llena de risas infantiles, no sabía que Leonardo ya había tomado una decisión, una que la dejaría sola, con un vientre vacío y un corazón roto. Pero eso vendría después. No era evidente al principio. Solo detalles. Un "te llamo luego", que nunca llegaba. Una cena cancelada por una reunión urgente en Singapur. La forma en que evitaba mirarla cuando ella mencionaba el futuro. Una tarde, mientras hojeaba una revista en la terraza, vio una foto de él en la portada, Leonardo Rivas, el hombre que está redefiniendo el futuro global. Sonreía con esa seguridad que tanto admiraba, pero sus ojos estaban vacíos. Como si ya no pertenecieran al hombre que le susurraba poemas al oído en la oscuridad. Esa noche, cenaron en silencio. ¿Estás bien?, preguntó ella, por fin, rompiendo el aire espeso. Estoy ocupado, respondió, sin levantar la vista del teléfono. No me refiero al trabajo, Leo. Me refiero a nosotros. Él dejó el dispositivo sobre la mesa. Por un instante, pareció luchar contra sí mismo. Valentina, dijo, con voz baja, tú sabes lo que soy. Lo que he construido. No puedo permitirme debilidades. ¿Debilidades?, repitió ella, con un nudo en la garganta. ¿Es eso lo que soy para ti ahora? No, exclamó, levantándose. Eres lo más fuerte que tengo. Pero, el mundo no perdona. Si bajo la guardia, si pongo algo, a alguien, por encima de mi imperio, todo se derrumba. ¿Y si ese algo es un hijo?, preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿También se derrumbaría? Él se quedó en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Porque yo, continuó Valentina, con la voz quebrada, ya no puedo esperar más. Tengo 30 años, Leo.
Mi reloj biológico no negocia con tus fusiones corporativas. Él se acercó, tomó su rostro entre las manos, y por un momento, ella creyó que diría lo que tanto anhelaba oír: vamos a intentarlo. Ahora. Pero en cambio, susurró: necesito que entiendas que no puedo arriesgar lo que he construido. No todavía. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó ella, con desesperación. No lo sé. Y en esas 3 palabras, Valentina sintió cómo se desmoronaba todo. Las semanas siguientes fueron un lento adiós disfrazado de rutina. Él seguía enviándole flores, llamándola mi amor, abrazándola con fuerza, pero ya no la miraba a los ojos cuando lo hacía. Hasta que llegó esa noche. Lluvia. Siempre llueve cuando el corazón se rompe. Estaba en casa, preparando la cena que él le había prometido compartir, cuando sonó el timbre. No era él. Era su chofer, con una caja negra de terciopelo y una carta. Dentro, un collar de diamantes y una nota escrita a mano: Valentina, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Pero el hombre que soy, no puede darte el futuro que mereces. No soy capaz de ser el padre que tus hijos necesitarían. Prefiero dejarte ahora, con dignidad, que fallarte después. Perdóname. León, las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando la tinta como si el destino intentara borrarlo también a él. Corrió al teléfono. Marcó su número una y otra vez. El número al que llama está fuera de servicio. Buscó en las noticias. Al día siguiente, los titulares decían: Leonardo Rivas anuncia expansión global, nuevo cuartel general en Tokio. Relación sentimental terminada por enfoque total en el negocio. No hubo despedida. No hubo explicación cara a cara. Solo un adiós envuelto en diamantes y cobardía. Valentina se sentó en el suelo de la cocina, abrazando la caja como si fuera un ataúd. Y en medio del silencio roto solo por el tic-tac del reloj, una verdad la golpeó con fuerza brutal: él no la había dejado por otra mujer. La había dejado, por su ambición. Por no cumplir el sueño de ser padre. Por elegir ser magnate, en vez de ser hombre. Fue a la clínica pública. Esperó 2 horas en una silla de plástico agrietado, con las rodillas apretadas contra el pecho, como si así pudiera proteger lo que aún no sabía que existía. ¿Señorita Valentina Méndez? Llamó la enfermera. Entró. Se sentó. Escuchó. Y cuando la doctora dijo las palabras: está embarazada. Aproximadamente de 8 semanas, el mundo se detuvo. No hubo alegría al principio. Solo un vacío helado. Porque el padre de ese bebé ya no existía. Había elegido su imperio sobre su corazón. Sobre su futuro. Salió de la clínica con la receta en la mano y las lágrimas secas en las mejillas. Caminó sin rumbo, bajo un sol que le quemaba la piel, preguntándose si debía llamarlo. Si tenía derecho a exigirle algo. Si valía la pena arrastrar a un hombre que ya había dicho no a una vida que él no quería. Esa noche, sentada en el suelo de su nuevo hogar, una habitación con una cama, una estufa y una ventana que daba a un patio lleno de ropa tendida, puso una mano sobre su vientre plano y susurró: no importa. Yo te tendré. Yo te amaré por los dos. Pero el destino, como si escuchara su promesa, tenía otro plan. 2 semanas después, regresó a la clínica para una ecografía de rutina. La doctora movía el transductor con calma, hasta que de pronto se detuvo. Frunció el ceño. Volvió a mirar la pantalla. Luego, con una sonrisa incrédula, dijo: Valentina, ¿sabes que estás esperando trillizos? Ella parpadeó. No entendió. ¿Trillizos? ¿3? Sí. 3 corazones. 3 vidas. Mira, dijo, señalando la pantalla. Ahí, y ahí, y ahí. Valentina miró la imagen borrosa, llena de sombras y luces, y vio 3 pequeños latidos, 3 puntos diminutos que palpitaban al unísono. Y en ese instante, algo en su interior se transformó. Ya no era solo una mujer abandonada. Era un refugio. Un santuario. Una madre. Pero la realidad no tardó en golpear.
Perdió su trabajo. La agencia dijo que no podían garantizar estabilidad con un embarazo múltiple. Su hermana, con quien nunca tuvo buena relación, le dijo por teléfono: ¿cómo vas a criar 3 niños sola? ¿Con qué? Con esperanzas. Una noche, mientras preparaba una sopa con lo poco que le quedaba en la alacena, sintió un dolor agudo en el costado. Fue al hospital. Amenaza de parto prematuro. Le dieron reposo absoluto. Pero, ¿reposo con qué dinero? ¿Con qué apoyo? Sentada en la cama del hospital, con una bata desgastada y las venas marcadas por las inyecciones, miró por la ventana. Afuera, la ciudad brillaba, indiferente. Allí, en algún penthouse con vista al mar, Leonardo probablemente firmaba contratos millonarios, sin saber que su sangre crecía en el vientre de la mujer que dejó atrás. Una enfermera amable, de mediana edad, le trajo una manta. ¿Tienes familia cerca?, preguntó con dulzura. Valentina negó con la cabeza. Solo tengo a ellos, dijo, acariciando su vientre. La enfermera le tomó la mano. Entonces ya tienes todo lo que necesitas. Porque el amor de una madre es el primer milagro que un niño conoce. Esas palabras se clavaron en su alma como una semilla. Al salir del hospital, con órdenes estrictas de cuidarse, Valentina tomó una decisión: no iba a mendigar. No iba a llorar. Iba a luchar. Comenzó a hornear pasteles en casa. Los vendía en la esquina, luego en redes sociales. Una amiga de la infancia, Carla, le prestó una carpa y la ayudó a repartir volantes. Poco a poco, su pequeño negocio, Dulces de Val, empezó a crecer. Y mientras sus manos amasaban harina y esperanza, su vientre crecía con fuerza, con vida, con promesas. Una noche, ya con 8 meses, sentada en el suelo de su cocina, con 3 pares de zapatitos diminutos sobre la mesa, uno azul, uno rosa, uno blanco, habló en voz alta, como si ellos pudieran oírla: no tendrán un papá rico. Pero tendrán una mamá que nunca los abandonará. No vivirán en un palacio. Pero su hogar estará lleno de besos. Y si algún día preguntan por él, les diré la verdad, que lo soñó, pero no tuvo el valor de quedarse. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Pero esta vez no eran de dolor. Eran de fuerza. Porque en medio del abandono, había nacido algo más poderoso que el dinero, más fuerte que el miedo, una madre dispuesta a convertir su dolor en legado. Y mientras afuera el viento soplaba con furia, dentro de aquella pequeña habitación, 3 corazones latían, esperando su momento. Los primeros años fueron una danza agotadora entre pañales, noches sin dormir, facturas impagadas y sonrisas que valían más que cualquier fortuna. Pero Valentina no se quejó. Cada vez que uno de los trillizos la llamaba mamá, con esa vocecita tierna, sentía que el universo le devolvía, gota a gota, lo que Leonardo le había arrebatado. Su pequeño negocio de postres creció. De una carpa en la esquina pasó a un local alquilado, luego a un catering reconocido por su autenticidad y sabor casero. La gente decía: los postres de Valentina tienen alma. Y era verdad. Porque cada bizcocho, cada tarta, estaba hecho con el amor de una madre que cocinaba mientras sus hijos dormían. Hasta que llegó la carta. Era una invitación elegante, con el logotipo dorado del Hotel Gran Elysée. La gala anual de filantropía global. Y en la esquina inferior, una nota manuscrita: señorita Méndez, su reputación precede su talento. Nos honraría que su empresa fuera la encargada del servicio de postres en nuestra próxima gala. Atentamente, comité organizador. Valentina la leyó 3 veces. El corazón le latía con fuerza. Era una oportunidad enorme. Pero también, un riesgo. Porque sabía, por los titulares, que Leonardo Rivas sería el orador principal. Que regresaba a la ciudad después de 3 años. Que su imperio ahora abarcaba medio mundo. ¿Vas a ir?, preguntó Carla, su amiga y socia, mientras limpiaba la cocina tras un turno agotador. No lo sé, respondió Valentina, mirando a los trillizos jugar en la sala. ¿Y si me ve? ¿Y si te ve?, replicó Carla, con firmeza. ¿Qué va a hacer? ¿Pedirte disculpas? ¿Reclamar a sus hijos? Ya no es tu dueño, Val.
Tú construiste esto. Tú los criaste. Tú eres su mamá. Él solo es un nombre en un acta de nacimiento que ni firmó. Valentina tragó saliva. Tenía razón. Pero el miedo no era racional. Era visceral. Era el recuerdo de aquella noche, de la caja negra, del silencio que la dejó sola con un sueño roto. Voy a ir, dijo al fin, con la voz temblorosa pero decidida. Por ellos. Porque merecen que su mamá no tenga miedo. La noche de la gala llegó envuelta en una bruma dorada. Valentina, con un vestido sencillo pero elegante, nada comparado con los atuendos de seda y diamantes que alguna vez usó a su lado, supervisaba cada detalle del buffet. Los trillizos, impecables en trajes pequeños y vestidos a juego, estaban con Carla en una sala contigua, esperando el momento de entregar las bandejas de postres. De repente, el murmullo en el salón cambió. Las cabezas se giraron. Las cámaras se alzaron. Él había entrado. Leonardo Rivas, más alto, más serio, con el cabello ligeramente canoso en las sienes, caminaba como si el suelo se inclinara bajo sus pies. Vestía un smoking negro, sin corbata, como si ya no necesitara demostrar nada. Pero sus ojos buscaban algo. O a alguien. Y entonces la vio. Valentina sintió el golpe en el pecho antes de verlo. Se giró, intentando esconderse entre las mesas, pero era tarde. Sus miradas se encontraron. El tiempo se detuvo. Él palideció. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Y entonces, vio a los niños. Mateo, curioso como siempre, se había escapado de la sala y ahora estaba junto a una columna, observando a los invitados con ojos brillantes. Lucía y Santiago los seguían de cerca, cogidos de la mano. Leonardo los miró. 1, 2, 3. Y en ese instante, su rostro se desmoronó. No con lágrimas, sino con una expresión de horror sagrado. Como si hubiera visto un fantasma, o un milagro. Dios mío, susurró, sin voz. Valentina, con el corazón en la garganta, tomó a los tres de la mano y los alejó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Él ya los había visto. Ya sabía. Y en sus ojos, por primera vez en años, no había control. Había culpa. Había deseo. Había miedo. Porque allí, frente a él, no estaban solo tres niños. Estaba el sueño que rechazó. La familia que negó. El legado que abandonó, y que, contra todo pronóstico, había crecido sin él. Y mientras la orquesta seguía tocando, y los invitados brindaban con champán, durante días, evitó las noticias. Apagó el teléfono. Pero el mundo no la dejó escapar. ¿Viste la portada del Crónica Financiera? Le preguntó Carla una mañana, con voz tensa, dejando el periódico sobre la mesa de la cocina. Valentina no quiso mirar. Pero los ojos de Mateo, que hojeaba el papel con curiosidad, se detuvieron en una foto. «Mamá», exclamó, señalando. Ese señor nos miraba en la fiesta. Ahí estaba, Leonardo, en el centro de la imagen, con una expresión que jamás se le había visto, desnuda, vulnerable. El titular decía, el mogul que perdió lo que el dinero no puede recuperar. Valentina tomó el periódico y lo rompió en pedazos. No importa, cariño, dijo, forzando una sonrisa. Era solo un invitado. Pero esa noche, mientras los niños dormían, se sentó en la oscuridad y lloró en silencio. No por él. Por ellos. Porque ahora sabía que, tarde o temprano, los trillizos preguntarían. Y no podría mentirles para siempre. Al tercer día, sonó el timbre. Era temprano. Demasiado temprano para visitas. Valentina abrió la puerta con el corazón en la garganta, y allí estaba él. Leonardo. Sin traje. Sin escolta. Solo con una camisa blanca, los ojos enrojecidos y las manos vacías. Valentina, dijo, con una voz quebrada. Por favor. Déjame explicarte. Ella no respondió. Solo se quedó allí,
con los brazos cruzados, como una muralla. Sé que no tengo derecho, continuó, bajando la mirada. Sé que te fallé. Que los fallé. Pero, ver mis hijos, no son tus hijos, lo interrumpió ella, con una calma helada. Son mis hijos. Tú los borraste de tu vida antes de saber que existían. No sabía, exclamó, alzando la voz, pero luego la bajó, arrepentido. Si hubiera sabido, ¿qué? ¿Habrías cambiado de opinión? ¿Habrías elegido ser padre en vez de magnate? Preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No, Leonardo. No me mientas ahora. Porque yo te conocí. Y sé que tu ambición siempre fue más fuerte que tu corazón. Él guardó silencio. Porque era verdad. Entonces, ¿puedo al menos verlos? Susurró. Solo verlos. Valentina dudó. Miró hacia el interior del apartamento, donde las risas de Lucía y Santiago resonaban desde la sala. No hoy, dijo al fin. No así. Entiendo, asintió él, con la cabeza gacha. Pero, ¿algún día? Ella lo miró fijamente. Y en sus ojos ya no había amor. Ni odio. Solo una tristeza profunda, madura, que solo el tiempo y el dolor pueden forjar. Algún día, si demuestras que no quieres usarlos para calmar tu culpa. Si vienes no como Leonardo Rivas, el Mougal, sino como un hombre que está dispuesto a aprender a ser padre, tal vez. Él asintió lentamente. Haré lo que sea necesario. No se trata de hacer, dijo ella, con firmeza. Se trata de ser. Se dio la vuelta y cerró la puerta. Pero no con rencor. Con esperanza, condicional. Porque aunque el corazón de Valentina estaba cicatrizado, no estaba cerrado. Y en el otro lado de la puerta, Leonardo se quedó parado bajo la lluvia ligera, con las manos temblando, repitiendo en silencio una promesa que, por primera vez en su vida, no era para los negocios, sino para su alma. Mientras tanto, dentro del apartamento, Mateo se acercó a la ventana y lo vio allí, solo, empapado, mirando al suelo. «Mamá», preguntó el niño, con voz suave, «¿ese señor es triste?» Valentina se acercó, lo abrazó y susurró, «Sí, mi amor. Muy triste. ¿Por qué no entra?» Los trillizos los adoraron. «Mamá, este tiene un dragón», gritaba Santiago, señalando las páginas con los ojos brillantes. «¿Y quién lo trajo?», preguntó Lucía una tarde, mientras coloreaba en la cocina. Valentina dudó. «Un amigo», dijo al fin. «¿El señor triste de la ventana?» Ella asintió, con el corazón apretado. Entonces, una mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó el timbre. No era Leonardo. Era una mujer elegante, de mediana edad, con gafas de pasta y una sonrisa cálida. «Buenos días», dijo. «Soy la doctora Elena Vargas. Soy pediatra. El señor Rivas me pidió que viniera a ofrecer mis servicios. De forma privada. Sin costo. Solo, por si en algún momento lo necesitan». Valentina la miró con desconfianza. ¿Él le pidió que viniera? Sí. Pero también vine por mí misma, añadió la mujer, bajando la voz. Tengo hijos. Y sé lo que es criarlos sola. Si alguna vez necesita ayuda, no tiene que aceptar su dinero. Pero sí puede aceptar un poco de humanidad. Valentina la dejó pasar. Esa tarde, la doctora examinó a los trillizos con dulzura, les hizo reír, les enseñó juegos para fortalecer sus pulmones. Mateo tenía un leve asma, y antes de irse, le dijo a Valentina, él no duerme. Desde que los vio, no ha parado de preguntar cómo están. No me pidió verlos. Solo, saber que están bien. Valentina no respondió. Pero esa noche, mientras los niños dormían, sacó la caja donde guardaba el collar de diamantes. Lo miró largo rato. Luego, escribió una nota breve: la próxima vez que quieras ayudar, ven tú mismo. No mandes a nadie. Porque si quieres ser parte de sus vidas, tendrás que ganártelo cara a cara.
la dejó en la portería. Al día siguiente, muy temprano, él estaba allí. No con traje. No con chofer. Solo con una mochila sencilla y una carpeta de dibujo. Quiero aprender, dijo, con los ojos humedecidos. A hacer, papá. Valentina lo miró. Y por primera vez, no vio al Mougal. Vio a un hombre asustado. Solo. Entonces empieza por lo más básico, dijo, abriendo la puerta. Hoy es el cumpleaños de Santiago. Le encantan los pasteles de zanahoria. ¿Sabes hornear? Leonardo negó con la cabeza. No. Pero aprenderé. Bien, dijo ella, con una media sonrisa. Ponte el delantal. Y así, en una cocina pequeña, llena de harina y risas, Leonardo Rivas, el hombre que construyó imperios con un clic, aprendió a batir huevos, a medir azúcar, a quemarse los dedos en la bandeja del horno, y a reír cuando Lucía le pintó bigotes con crema. Mateo lo miraba en silencio desde el rincón. ¿Tú eres mi papá? Preguntó de pronto, con voz suave. Leonardo se detuvo. Miró a Valentina, buscando permiso. Ella sintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, dijo, arrodillándose frente al niño. Si me dejas, quiero serlo. ¿Por qué te fuiste? La pregunta cayó como una piedra en el silencio. Porque, tenía miedo, confesó Leonardo, con la voz quebrada. Miedo de no ser suficiente. De fallarte como mi padre me falló a mí. Pero ya estás aquí, dijo Mateo, y le tomó la mano. Eso cuenta, ¿no? Leonardo lo abrazó. Y en ese abrazo torpe, inseguro, pero real, algo se selló. No era el final. Era el comienzo. Y mientras el pastel se horneaba, y los trillizos corrían por la casa, Valentina miró por la ventana. Pero no todo era paz. Una noche, mientras Valentina preparaba la cena, escuchó voces en la sala. Bajas, tensas. ¿Por qué no vivías con nosotros antes? Preguntó Santiago, con esa inocencia que duele más que cualquier acusación. Leonardo se quedó en silencio un momento. Luego, se sentó en el suelo, a la altura de los niños. Porque cometí un error muy grande, dijo, con voz ronca. Pensé que el éxito era lo más importante. Pero me equivoqué. Lo más importante, siempre fueron ustedes. ¿Y ahora no te irás? Insistió Mateo, con los ojos clavados en los suyos. Solo me iré si mamá dice que no soy bueno para ustedes, respondió, mirando a Valentina, que observaba desde la puerta, con el corazón en la garganta. Porque su opinión es la que más importa. Ella no dijo nada. Pero asintió, casi imperceptiblemente. Aún así, las sombras del pasado no se disipaban tan fácil. Una tarde, mientras Leonardo ayudaba a Lucía con un rompecabezas, sonó su teléfono. Era una llamada de Tokio. Una crisis en una de sus empresas. Millones en juego. Su asistente insistía, necesitan su decisión ahora, señor Rivas. Él miró a la niña, que lo observaba con ojos expectantes. Tengo que, comenzó. ¿Te vas? Preguntó ella, con la voz temblorosa. Él dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. No, dijo al fin, apagando el teléfono. Hoy no me voy a ninguna parte. Pero esa noche, cuando los niños ya dormían, Valentina lo encontró en el balcón, con la frente apoyada en la baranda, los hombros caídos. ¿Estás bien? Preguntó. No, confesó. Por primera vez en mi vida, siento que todo lo que construí, no vale nada si los pierdo otra vez. No los perderás, dijo ella, acercándose. Pero tienes que elegir. No puedes tener ambos mundos, Leo. No así. ¿Y si quiero cambiar mi mundo, para que quepan ellos? Preguntó, mirándola con desesperanza. Entonces hazlo. De verdad. No con gestos. Con decisiones. Al día siguiente, Leonardo convocó una reunión de emergencia con su junta directiva. Nadie entendió lo que dijo al principio. Hasta que anunció, reduciría su participación operativa.
Delegaría. Se quedaría en la ciudad. Mi prioridad ahora es mi familia, declaró, con una calma que asombró a todos. Pero el verdadero golpe llegó cuando, sin avisar, apareció en la escuela de los trillizos para la obra de fin de año. No en un auto blindado, sino en un taxi. Se sentó en la última fila, sin llamar la atención. Pero cuando Lucía salió al escenario como la estrella guía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Después, mientras los niños corrían hacia él, abrazándolo con sus disfraces torcidos, una madre lo reconoció. ¿Usted es Leonardo Rivas? Sí, respondió, sosteniendo a Santiago en brazos. Pero hoy solo soy el papá de estos tres. Esa noche, de regreso a casa, Valentina lo miró mientras ayudaba a bañar a los niños. Ya no había distancia en sus gestos. Ya no había miedo en sus ojos. ¿Sabes?, dijo ella, cuando los trillizos estuvieron dormidos, pensé que nunca volvería a confiar en ti. Y no tienes que hacerlo del todo aún, respondió él, secándose las manos. Solo, déjame seguir intentándolo. Ella sonrió, por primera vez en años, sin guardas. Ya lo estás haciendo. Y en ese momento, mientras la ciudad dormía a su alrededor, algo se selló no con palabras, sino con hechos, pero la vida, cruel y generosa a la vez, tenía una última prueba. Una tarde, mientras Valentina organizaba una boda en el jardín botánico, su mayor contrato hasta la fecha, recibió una llamada. Era la abogada de Leonardo. Señora Méndez, dijo la mujer, con voz profesional pero suave, el señor Rivas ha sido citado a una audiencia en Nueva York. Una demanda internacional por una fusión fallida. Si no asiste en persona, podría perder el control de su empresa matriz. Y hay rumores de que podría haber consecuencias penales. Valentina sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo estaría fuera? Mínimo 6 semanas. Tal vez más. Esa noche, cenaron en silencio. Los niños, ajenos, reían mientras competían por quien podía comer más zanahorias. Pero cuando se fueron a dormir, el aire se volvió denso. Tengo que ir, dijo Leonardo, sin mirarla. Si no lo hago, todo lo que he construido se derrumba. Y sin eso, ¿qué puedo darles? No necesitan tu imperio, Leo, respondió Valentina, con la voz temblorosa. Ya te lo dije 1000 veces. Solo necesitan tu presencia. Pero si pierdo todo, no podré sostenerlos. Exclamó, alzando la voz por primera vez en meses. ¿Crees que quiero irme? Odio la idea. Pero si no protejo lo que tengo, ¿cómo los protejo a ellos? ¿Y si esta vez no regresas?, preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué les digo? ¿Otra vez que papá eligió el dinero? Él se levantó, caminó hasta la ventana, y se quedó mirando la noche. Antes, tal vez, dijo, con voz ronca. Pero ahora, todo lo que soy, lo hago por ellos. Incluso esto. Se giró. Sus ojos grises, los mismos de los trillizos, estaban llenos de dolor. Déjame demostrarte que no es una elección entre ellos y mi trabajo. Es una elección para darles un futuro estable. Pero, si en 6 semanas no ves que he cambiado, si sientes que vuelvo a ser el hombre que te abandonó, haré lo que tú digas. Incluso si eso significa desaparecer para siempre. Valentina no respondió. Solo asintió, con el corazón roto en 1000 pedazos. A la mañana siguiente, él se despidió de los niños en el aeropuerto. Los abrazó uno por uno, les prometió cartas, videollamadas, regalos absurdos. Lucía le puso un dibujo en el bolsillo, para que no te olvides de nosotros. Nunca, susurró él, con la voz quebrada. Nunca podría. Y se fue. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Valentina trabajaba sin parar, sonreía para los clientes, cocinaba para sus hijos, pero por las noches, lloraba en la ducha, donde nadie la oía. Hasta que, una tarde, sonó el timbre. Era un mensajero con una caja. Dentro, 3 tabletas nuevas, una carta escrita a mano, y una foto. En ella, Leonardo, en una habitación de hotel vacía, con los 3 dibujos de los niños pegados en la pared.
Hoy gané la primera batalla. Pero lo único que quiero celebrar es escuchar sus voces. Llámame esta noche. Por favor. León, esa noche, los trillizos hablaron con él por videollamada. Rieron. Le contaron de la escuela, de los nuevos amigos, de cómo Santiago había aprendido a atarse los zapatos solo. Y Valentina, desde la puerta, lo vio sonreír como no lo hacía en años. Pero entonces, en la tercera semana, el silencio. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Solo un correo frío de su oficina. El señor Rivas está en aislamiento legal. No puede comunicarse. El miedo volvió, como una sombra antigua. Hasta que, una madrugada, el teléfono sonó. Valentina, era su voz, exhausta, casi irreconocible. Gané. Todo está a salvo. Vuelvo mañana. Ella no dijo nada. Solo lloró. ¿Me esperarás?, preguntó él, con un hilo de voz. No es eso lo que importa, respondió. Lo que importa es, ¿tú volverás de verdad? Con todo lo que soy, dijo. Porque ya no tengo nada si no es con ustedes. Y cuando, al día siguiente, lo vio bajar del avión con una maleta raída y los ojos llenos de sueño, pero con una sonrisa que solo ellos le habían devuelto. Valentina supo que esta vez, no era el final de una despedida. Era el comienzo de un hogar. Una noche, mientras los niños dormían y Valentina revisaba pedidos para una boda, Leonardo se sentó en el sofá con una copa de vino que no bebió. Miraba el fuego del brasero eléctrico como si buscara respuestas en las llamas falsas. ¿En qué piensas?, preguntó ella, sin levantar la vista. ¿En qué? Nunca les di un apellido, dijo, con voz baja. Ella se detuvo. Tienen el mío. Méndez. ¿Es suficiente? No lo es, respondió él, con firmeza suave. No porque necesiten mi nombre, sino porque merecen saber que pertenecen a algo más que a un recuerdo. Merecen un lugar en mi historia. En mi familia. Aunque sea una familia rota. Valentina lo miró. Había dolor en sus ojos, pero también determinación. ¿Y qué propones? Quiero adoptarlos legalmente, dijo. Quiero que en cada acta, en cada documento, diga que son mis hijos. No por orgullo. Por responsabilidad. Por amor. Ella guardó silencio. No por duda, sino por la magnitud del gesto. Porque adoptarlos no era solo un trámite. Era una declaración ante el mundo: estos son míos. Los elegí. Los protegeré. ¿Y si te arrepientes?, preguntó al fin, con la voz temblorosa. Si un día decides que el peso es demasiado, no me arrepentiré, dijo, acercándose. Porque ya no vivo para construir imperios, Valentina. Vivo para construir recuerdos. Para que cuando ellos crezcan, no tengan que preguntarse si su papá los amó. Lo sabrán. Porque cada día se lo demostraré. Ella bajó la mirada. Las lágrimas rodaron sin permiso. Tuviste 3 años para hacer esto, y no lo hiciste. Lo sé, asintió él. Y daría cualquier cosa por recuperar esos años. Pero como no puedo, quiero que los próximos sean tan llenos de amor que borren el vacío de los que perdí. Al día siguiente, fueron juntos al registro civil. Los trillizos, vestidos con sus mejores ropas, caminaban entre ellos, sin entender del todo, pero emocionados por la solemnidad del momento. Cuando el oficial les entregó los nuevos documentos, con el apellido Rivas Méndez impreso en tinta negra, Lucía tomó la hoja y la abrazó como si fuera un tesoro. «Ahora somos de verdad, ¿no?», preguntó Mateo, mirando a Leonardo. «Siempre lo fueron», respondió él, con la voz quebrada. «Pero ahora, el mundo también lo sabe». Esa noche, en casa, mientras los niños dormían con los nuevos documentos bajo sus almohadas, como si fueran amuletos, Valentina y Leonardo se sentaron en el balcón, en silencio. «Gracias», dijo él, al fin. «¿Por qué?». «Por no cerrarme la puerta del todo. Por darme una segunda, no, una tercera, cuarta, quinta oportunidad». «No fue por ti», dijo ella,
mirando las estrellas. Fue por ellos. Porque merecen un padre. Y tú, al final, decidiste serlo. Él tomó su mano. No con posesión, sino con gratitud. ¿Y tú? Algún día podrías. No, lo interrumpió suavemente. No como pareja. Eso se rompió demasiado. Pero como familia, ya lo somos. Él asintió. No con tristeza, sino con paz. Porque a veces, el amor no necesita ser romántico para ser eterno. Una tarde, mientras Valentina preparaba un pedido para una boda de alto perfil, sonó su teléfono. Era la organización de la Gala Internacional de Emprendimiento Social, el mismo evento donde todo había comenzado a desmoronarse y a reconstruirse. Señora Méndez, dijo una voz elegante al otro lado, tras el éxito de su participación el año pasado, nos encantaría que su empresa fuera la proveedora oficial de postres este año. Será en el Gran Elysée, como siempre. Y, el orador principal será Leonardo Rivas. Valentina sintió el estómago encogerse. ¿Él lo sabe? Sí. Y fue él quien insistió en que ustedes estuvieran a cargo. Ella no respondió de inmediato. Miró a los trillizos, que jugaban en el suelo de la cocina, riendo mientras intentaban decorar cupcakes torcidos. Ya no eran bebés. Eran niños con preguntas, con recuerdos, con corazones que latían al ritmo de una historia que aún no comprendían del todo. Acepto, dijo al fin. La noche de la gala llegó envuelta en una neblina suave que hacía brillar las luces de la ciudad como estrellas caídas. Valentina, con un vestido sencillo pero elegante, nada comparado con los atuendos de seda de antes, pero con la misma dignidad, supervisaba cada detalle del buffet. Los trillizos, impecables en trajes pequeños, ayudaban a entregar las bandejas, orgullosos de que su mamá fuera la estrella de la noche. Y entonces, como un eco del pasado, las puertas del salón se abrieron. Leonardo entró. No con la arrogancia del mogul, sino con la serenidad de un hombre que ya no necesita demostrar nada. Vestía un smoking oscuro, sin corbata, y sus ojos buscaron a Valentina al instante. Cuando la encontró, sonrió. No con triunfo, sino con gratitud. Pero lo que nadie esperaba, fue lo que vino después. Durante su discurso, en medio de aplausos y flashes, Leonardo hizo algo inédito. Bajó del podio, caminó entre los invitados, y se detuvo frente a la mesa de postres. Tomó un micrófono prestado y, con voz firme pero emocionada, dijo, esta noche no vine a hablar de inversiones, ni de estrategias. Vine a hablar de redención. Hace 3 años, dejé ir a la mujer más valiente que he conocido, y a los 3 seres más importantes de mi vida. Pensé que el éxito era construir imperios. Pero el verdadero éxito, es tener a quien regresar al final del día. Y hoy, gracias a su fuerza, su perdón y su amor inquebrantable, tengo un hogar. El salón enmudeció. Las cámaras se enfocaron en Valentina, que se cubrió la boca con la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Así que esta noche, continuó Leonardo, mirándola fijamente, no celebro mi fortuna. Celebro a ella. Y a mis hijos. Porque sin ellos, yo no sería nada. Los aplausos estallaron. Pero Valentina no los escuchó. Solo vio cómo Leonardo se acercaba, cómo se arrodillaba frente a los trillizos, que lo miraban con ojos brillantes, y le susurraba algo que solo ellos oyeron. Mateo, entonces, tomó la mano de su padre y la de su madre, y las unió frente a todos. Ahora sí somos una familia completa, dijo, con una sonrisa que partió el alma de todos los presentes. Y en ese momento, bajo las luces doradas del salón, Valentina comprendió que no se trataba de olvidar el pasado. Se trataba de transformarlo. Porque el hombre que una vez la abandonó por no cumplir el sueño de ser padre, ahora, frente al mundo entero, había convertido ese sueño en su legado. Pero una tarde, mientras Valentina organizaba los pedidos para la próxima semana, sonó el timbre. No era un cliente. Era una mujer elegante, de cabello plateado y mirada serena, vestida con un traje impecable. Detrás de ella, un hombre de traje oscuro sostenía una maleta negra. ¿Señora Méndez?, preguntó la mujer, con voz suave pero firme. Soy la doctora Adriana Rojas. Represento al...
Tribunal de Menores. Necesitamos hablar sobre la custodia legal de los niños. El corazón de Valentina se detuvo. ¿Custodia? Pero Leonardo ya los adoptó. Todo está en orden. Lo está, asintió la mujer. Pero ha surgido una petición formal. No de él. De ustedes. O mejor dicho, de alguien que dice tener derecho sobre ellos. Valentina palideció. ¿Quién? La doctora dudó un instante, como si midiera el peso de sus palabras. Su madre biológica, señora Méndez. La madre de Leonardo. Ella ha reaparecido. El nombre cayó como una losa, Isabel Rivas. La mujer que todos creían muerta. La que había desaparecido cuando Leonardo era un niño, dejándolo al cuidado de una tía que apenas lo toleraba. La que, según los rumores, se fue con otro hombre y nunca miró atrás. Dice que, como abuela biológica, tiene derecho a ver a sus nietos, continuó la doctora. Y que, dada la historia de abandono de Leonardo, teme que los niños sufran lo mismo. Valentina sintió un nudo en la garganta. No por miedo a perderlos, sino por el dolor que esto le causaría a Leonardo. Esa noche, cuando él llegó, lo encontró sentada en la cocina, con la notificación oficial sobre la mesa. ¿Lo sabías?, preguntó ella, sin levantar la vista. No, respondió, con la voz ronca. Pensaba que estaba muerta. O que nunca querría saber de mí. Pero ahora quiere saber de ellos. Él se sentó frente a ella, con los ojos llenos de una herida antigua. Mi madre me dejó con una nota que decía, no nací para ser madre. ¿Crees que ahora, después de 30 años, de repente sí lo es? No lo sé, dijo Valentina, tomando su mano. Pero si aparece, los niños preguntarán. Y merecen respuestas. Al día siguiente, en una sala fría del tribunal, la vieron. Isabel Rivas era una mujer elegante, con arrugas de quien ha vivido mucho, pero no necesariamente bien. Sus ojos, los mismos grises de Leonardo y los trillizos, recorrieron la habitación hasta detenerse en los niños, que se aferraban a las piernas de Valentina. Son hermosos, dijo, con una voz que intentaba ser dulce, pero sonaba ensayada. ¿Por qué ahora?, preguntó Leonardo, con la mandíbula apretada. Porque me enteré de que existen, respondió ella. Y porque quiero enmendar mis errores. Contigo. Con ellos. Tus errores no se enmiendan con visitas, dijo él, con frialdad. Se enmiendan con presencia. Y tú nunca estuviste. Era joven. Exclamó ella, con lágrimas en los ojos. No sabía cómo ser madre. Tú, de todos, deberías entenderlo. Lo entendí, dijo Leonardo, con voz baja pero firme. Por eso elegí ser padre. Aunque tuviera miedo. Aunque no supiera cómo. Porque mis hijos merecían más de lo que tú me diste. Hubo un silencio denso. Entonces, Mateo, con esa inocencia que atraviesa cualquier máscara, se acercó a Isabel. ¿Tú eres mi abuela? Ella asintió, con los ojos brillantes. Sí, cariño. ¿Por qué no viniste antes? La pregunta, simple y brutal, la dejó sin palabras. Porque tuve miedo, susurró. Papá también tuvo miedo, dijo Mateo. Pero vino. Isabel bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron. Tienes razón, dijo, mirando a Leonardo. No merezco estar aquí. Pero si algún día, si me das una oportunidad mínima, prometo no fallarles. Leonardo miró a Valentina. Ella sintió, casi imperceptiblemente. Una oportunidad, dijo al fin. Pero no por ti. Por ellos. Porque merecen conocer su historia, completa. Pero el destino, una vez más, no pedía permiso. Una tarde, mientras Valentina preparaba una tarta de manzana, la favorita de Santiago, sonó su teléfono. Era la escuela. Señora Méndez, dijo la voz de la directora, inusualmente seria, su hijo Mateo tuvo un pequeño incidente. Nada grave, pero su abuela Isabel lo recogió hace una hora.
Dijo que ustedes habían autorizado una visita sorpresa. El mundo se detuvo. No autorizamos nada, exclamó Valentina, con el corazón en la garganta. Ella no tenía permiso. Corrió a la escuela, con las manos temblando. Leonardo, avisado por mensaje, ya estaba allí, pálido, con los puños apretados. ¿Dónde está?, preguntó, con una voz que helaba la sangre. Se fueron en un auto negro, dijo un maestro. Hacia el este. No había tiempo para papeles. Leonardo llamó a su equipo de seguridad, activó localizadores, contactó a la policía. Pero mientras esperaban respuestas, Valentina sintió algo peor que el miedo, la culpa. ¿Y si los lleva lejos? ¿Y si los esconde?, susurró, con lágrimas en los ojos. No lo hará, dijo Leonardo, aunque su voz temblaba. No después de lo que dijo en el tribunal. Pero el reloj seguía avanzando. 1 hora. 2. 3. Hasta que, al anochecer, sonó el timbre. Era Isabel. Y detrás de ella, Mateo, con los ojos rojos, pero intacto. Lo siento, dijo ella, con la voz quebrada. Solo quería llevarlo a mi casa. Mostrarle mis fotos. Contarle de su padre cuando era niño. Pensé que no haría daño. No tenías derecho, gritó Leonardo, conteniéndose a duras penas. Podrías haberlo perdido. Podrías haberlo asustado. Pero no lo hice, respondió ella, con lágrimas. Lo cuidé. Le di de comer, le leí un cuento, le mostré tu primer dibujo. Solo quería ser abuela. Mateo, entonces, se soltó de su mano y corrió hacia Leonardo. Papá, dijo, abrazándolo con fuerza. Ella no es mala. Solo está triste. Leonardo lo apretó contra su pecho, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Nunca más, dijo, mirando a Isabel. Nunca más sin nosotros presentes. Si vuelves a hacer esto, perderás cualquier derecho. ¿Entendido? Ella sintió, humillada, pero con los ojos llenos de arrepentimiento. Entendido. Esa noche, mientras los trillizos dormían, Valentina y Leonardo se sentaron. En el balcón, en silencio. ¿Crees que lo hizo con mala intención?, preguntó ella. No, respondió él, con un suspiro. Lo hizo con desesperación. La misma que yo sentí cuando los vi por primera vez en la gala. La misma que me hizo huir, y luego volver. Valentina tomó su mano. Entonces, ¿le damos otra oportunidad? No por ella, dijo él. Por ellos. Porque algún día preguntarán quién era su abuela. Y merecen una historia que no sea solo dolor. Al día siguiente, acordaron una nueva regla: Isabel podría verlos, pero siempre en presencia de uno de los dos. Y la primera visita sería en casa. Cuando llegó, con un álbum de fotos viejas y una tarta de limón, la receta que solía hacer para Leonardo de niño, los trillizos la miraron con curiosidad, no con miedo. ¿Me enseñas una foto de papá bebé?, preguntó Lucía. Isabel sonrió, con los ojos brillantes. Claro, mi vida. Mira, aquí está, con su primer par de zapatos. Y mientras las páginas se pasaban, y las risas llenaban la sala, Valentina vio algo que no esperaba. No era una intrusa. Era una pieza perdida, que, con cuidado, podía volver a encajar. Pero una tarde, mientras Valentina preparaba el café en la cocina, escuchó algo que la detuvo en seco. ¿Por qué te fuiste, Abuisa?, preguntó Mateo, con esa inocencia que no entiende fronteras. Hubo un silencio largo. Tan largo que Valentina contuvo la respiración. Porque tenía miedo, respondió Isabel, con voz temblorosa. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que tu abuelo, mi esposo, me hiciera daño otra vez. Y en vez de proteger a tu papá, lo dejé con su tía. Pensé que allí estaría más seguro. Pero me equivoqué. Me equivoqué tanto. Valentina entró en la sala, con las tazas en las manos. Isabel la miró, con los ojos llenos de vergüenza.
No tenía que escuchar eso, dijo. Sí tenía, respondió Valentina, sentándose. Porque ahora entiendo algo que nunca quise ver. ¿Qué? Preguntó Leonardo, que acababa de entrar por la puerta. Que el abandono no siempre es egoísmo, dijo ella, mirando a Isabel. A veces, es miedo disfrazado de supervivencia. Leonardo se quedó quieto. Por primera vez, vio a su madre no como la traidora de su infancia, sino como una mujer rota que hizo lo único que creyó posible. ¿Y por qué volviste ahora?, preguntó, con la voz más suave. Porque vi una foto tuya en la gala, dijo Isabel. Con ellos. Y vi en tus ojos lo que yo nunca te di, paz. Y supe que, si podía acercarme a ellos, tal vez, solo tal vez, podría pedirte perdón sin palabras. Con hechos. Hubo un silencio denso, cargado de años no dichos. Entonces, Lucía se levantó, caminó hasta Isabel y le tomó la mano. No llores, Abu Isa. Ya estás aquí. Eso cuenta, ¿no? Isabel asintió, con una lágrima cayendo sobre el álbum abierto. Sí, mi vida. Cuenta mucho. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Valentina y Leonardo se quedaron en la sala, con las luces bajas. ¿Crees que merece una segunda oportunidad?, preguntó ella. No lo sé, respondió él. Pero si ellos la aceptan, ¿quién soy yo para negársela? Eres su padre, dijo Valentina. Y también su hijo herido. Exacto, asintió él. Y por eso, quiero sanar. No solo por mí. Por ellos. Porque no quiero que carguen con mi rencor como yo cargué con el mío. Al día siguiente, Leonardo hizo algo inesperado. Invitó a Isabel a cenar. No en un restaurante, sino en casa. Los cuatro juntos. Valentina cocinó su pastel de carne favorito. Los trillizos pusieron los platos. Y por primera vez en décadas, la mesa de Leonardo tuvo más que silencio y soledad. Mientras servían el postre, Isabel sacó una cajita de terciopelo. No es mucho, dijo, entregándosela a los niños. Pero es lo único que guardé de cuando eras pequeño, Leo. Dentro, 3 medallitas de plata, con las iniciales M, L y S, las hice grabar cuando supe que existían, dijo. Por si algún día, podían usarlas. Mateo se la puso al instante. Gracias, Abu Isa. Y en ese momento, algo se selló. No con papeles ni con leyes. Con un gesto. Con un nombre. Con un gracias que sanó más que 1000 disculpas. Porque a veces, el perdón no llega con un grito. Llega en un susurro, en una medallita, en una cena compartida. Pero una tarde, mientras Leonardo ayudaba a Santiago a armar un rompecabezas en el suelo de la sala, sonó el timbre. No era Isabel. Era un hombre de traje oscuro, con una carpeta negra en la mano. Señor Rivas, dijo, con voz grave. Soy el notario designado por el juzgado. Traigo los documentos finales de la herencia de su padre. Leonardo palideció. Su padre había muerto hacía meses, pero él se negó a asistir al funeral, a firmar papeles, a reconocer siquiera su existencia. Ahora, la ley exigía su presencia para cerrar el legado. ¿Qué herencia?, preguntó Valentina, acercándose. Una propiedad rural, acciones minoritarias, y una carta, dijo el notario, entregándole un sobre amarillento. Solo para usted. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Leonardo se sentó en el balcón, con la carta en las manos, temblando. Valentina lo observaba desde la puerta, sin interrumpir. Sabía que algunas heridas solo se curan en soledad. Finalmente, abrió el sobre. La letra era torpe, como la de un hombre que rara vez escribía. Pero las palabras eran un puñal. Hijo, si lees esto, es porque ya no estoy. Nunca supe cómo amarte. Mi padre tampoco me enseñó. Te grité, te exigí, te hice fuerte, pero no te hice feliz. Perdóname. Y si algún día tienes hijos, no repitas mis errores. Tu padre. Leonardo dejó caer la carta.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin permiso. Por primera vez en su vida, no lloraba por el dolor que le causaron, sino por el dolor que él causó. ¿Estás bien?, preguntó Valentina, sentándose a su lado. No, susurró. Porque ahora entiendo que el ciclo casi se repite. Yo también los abandoné. Yo también elegí el poder sobre el amor. Pero volviste, dijo ella, tomando su mano. Y eso rompe el ciclo. Él la miró, con los ojos llenos de una vulnerabilidad que jamás había mostrado. ¿Y si no hubieras esperado? No esperé, respondió ella, con firmeza. Seguí adelante. Pero dejé la puerta entreabierta, porque vi en tus ojos que aún quedaba un hombre bueno bajo el mohúgal. Al día siguiente, algo cambió en Leonardo. No fue drástico. Fue sutil. Como si hubiera enterrado un fantasma y, al hacerlo, hubiera liberado su alma. Durante el desayuno, mientras los trillizos discutían sobre quién usaba más jarabe de arce, Mateo lo miró y preguntó, «Papá, ¿tú también perdiste a tu papá?» Leonardo tragó saliva. Asintió. «Sí. Hace poco». «¿Y lloras por él?» «Lloro por todo lo que no dijimos», respondió, con voz ronca. «Pero tú nos dices todo», dijo Lucía, con dulzura. «Por eso no vamos a perderte». Él los abrazó a los tres, uno por uno, con una fuerza que decía más que 1000 palabras. Esa noche, escribió una carta propia. No para su padre. Para sus hijos. Si algún día leen esto, quiero que sepan, elegí ser su padre no por obligación, sino por milagro. Ustedes me enseñaron que el verdadero legado no se mide en fortunas, sino en abrazos dados, en noches veladas, en «te quiero», dicho sin miedo. Y aunque llegué tarde, mi amor por ustedes empezó el día que supe que existían. Papá. Guardó la carta en una caja de madera, junto a las medallitas y las primeras fotos de los trillizos. Y mientras la nieve seguía cayendo afuera, hasta que, una tarde, mientras Leonardo ayudaba a Lucía a plantar margaritas en el pequeño jardín del edificio, sonó su teléfono. Era su abogado. Leo, dijo la voz al otro lado, tensa. Acabo de recibir una notificación. Tu padre no era tu padre biológico. El mundo se detuvo. ¿Qué? Los análisis de ADN que ordenó el juzgado para cerrar la herencia revelaron que no hay vínculo genético. Tu madre tuvo un hijo con otro hombre. Y tu padre lo crió como suyo. Nunca lo supiste. Leonardo se quedó inmóvil, con la pala en la mano, la tierra húmeda bajo sus pies. Miró a Lucía, que lo observaba con ojos curiosos. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, mi vida», dijo, forzando una sonrisa. «Solo, un asunto de trabajo». Pero por dentro, todo se desmoronaba. Esa noche, no durmió. Caminó por el balcón hasta el amanecer, con la mente en llamas. ¿Quién era él? ¿De quién eran esos ojos grises que tanto se parecían a los de sus hijos? ¿Y por qué su madre nunca dijo nada? Al día siguiente, fue directo a la casa de Isabel. ¿Es verdad?, preguntó, sin preámbulos, con los ojos ardiendo. ¿Nunca fui su hijo? Isabel palideció. Se sentó, como si las piernas ya no la sostuvieran. Sí, susurró. Tu padre biológico era un músico. Se fue antes de que nacieras. Yo tenía miedo, vergüenza, y tu papá, el hombre que te crió, me ofreció estabilidad. Me juró que te amaría como suyo. Y lo hizo. Hasta el final. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Tenía miedo de que me odiaras. Exclamó, con lágrimas, de que pensaras que no era suficiente para él. Pero lo eras. Siempre lo fuiste. Leonardo salió de allí como un fantasma. No lloró. No gritó. Solo caminó, con el alma partida en dos. Cuando Valentina lo encontró en el parque, sentado en un banco con los ojos perdidos en el horizonte, supo que algo grave había ocurrido. «Háblame», dijo, sentándose a su lado. Él le contó todo. Cada palabra le dolía como un corte. «¿Y ahora qué soy?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Un error, un secreto enterrado?». «Eres Leonardo»,
respondió ella, tomando su rostro entre las manos. El hombre que eligió ser padre aunque tuviera miedo. El que volvió cuando otros habrían seguido huyendo. El que ama a mis hijos como si los hubiera llevado en su vientre. Tu sangre no define tu paternidad. Tus actos sí. Él la miró, con los ojos llenos de dudas. Pero, ¿y si no soy quien creí ser? Entonces eres alguien mejor, dijo ella, con una sonrisa suave. Porque no necesitas un apellido para ser su papá. Ya lo eres. En cada abrazo, en cada noche sin dormir, en cada te quiero, dicho sin pedir nada a cambio. Esa noche, al regresar a casa, los trillizos lo esperaban despiertos. ¿Por qué estás triste, papá?, preguntó Santiago. Leonardo los abrazó a los tres, uno por uno. Porque hoy descubrí algo sobre mi pasado, dijo. Pero también descubrí algo más importante, que ustedes son mi presente. Y mi futuro. ¿Y eso te hace feliz?, preguntó Mateo. Más de lo que puedan imaginar. Y en ese momento, mientras los niños se acurrucaban contra él, Leonardo comprendió que la familia no se construye con ADN. Se construye con elección. Con presencia. Pero una mañana, mientras desayunaban, Isabel llamó. Su voz temblaba. Leo, necesito verte. Es urgente. Él fue solo. Valentina, con una mirada que decía, confío en ti, le dio un beso en la frente y le susurró, vuelve con el corazón ligero. En el pequeño apartamento de Isabel, sobre la mesa, había una caja de madera antigua, cubierta de polvo y recuerdos. Encontré esto entre las cosas de tu padre, dijo ella, abriéndola con manos temblorosas. Nunca supe que existía. Dentro, había fotos. Cartas. Y una grabación en una cinta de cassette, con una etiqueta escrita a mano, para mi hijo, cuando esté listo. Leonardo la miró, con el corazón en la garganta. Puedo. Es tuya, dijo Isabel, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre lo fue. De vuelta en casa, esa noche, mientras los niños dormían, se sentó en la sala con Valentina a su lado y puso la cinta en un viejo reproductor que Carla le prestó. La voz que salió era grave, cansada, pero llena de amor. Hijo, si escuchas esto, es porque ya no estoy. Y porque, tal vez, ya perdonaste lo que no pude darte en vida. No fui tu padre de sangre, pero desde el primer día que te vi en brazos de Isabel, supe que eras mío. Te crié con dureza porque el mundo es duro. Pero nunca, ni un solo día, dudé de que eras mi hijo. Y si algún día tienes hijos, no les digas que el amor se demuestra con riqueza. Diles que se demuestra con presencia. Porque eso es lo único que no se puede comprar. Te amo, hijo. Siempre lo hice. Leonardo no pudo contener las lágrimas. Lloró como no lo había hecho desde niño. No por el dolor, sino por la liberación. Porque, al fin, tenía la prueba de que sí fue amado. A su manera, con sus errores, pero con verdad. Valentina lo abrazó en silencio. No dijo nada. Solo lo sostuvo. Al día siguiente, hizo algo que nadie esperaba. Fue al cementerio. Solo. Se arrodilló frente a la tumba del hombre que lo crió, colocó una foto de los trillizos sobre la lápida y susurró, gracias, papá. Por darme un hogar, y por enseñarme, aunque fuera tarde, que el amor no necesita sangre para ser real. Esa tarde, regresó a casa con una paz que brillaba en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó Valentina. Más que bien, respondió, tomando a los trillizos en sus brazos. Estoy completo. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de dorado, Leonardo supo que ya no era el Mougal que huyó de su sueño. Pero una tarde, mientras preparaban la cena juntos, él cortando verduras, ella revolviendo la salsa, Valentina habló en voz baja, como si temiera romper el hechizo. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si no nos hubiéramos reencontrado en la gala? Leonardo dejó el cuchillo sobre la tabla. La miró. Cada noche, dijo. Y cada noche doy gracias por ese momento. Porque aunque llegué tarde, al menos llegué. Ella sonrió,
pero había una sombra en sus ojos. No quiero que pienses que esto, lo que tenemos, es una segunda oportunidad romántica. Él asintió, con calma. Nunca lo fue. Y no necesito que lo sea. Lo que tenemos es más raro. Más valioso. Somos padres. Somos aliados. Somos familia. Y eso no requiere anillos ni promesas ante un altar. Solo verdad. Valentina se acercó, tomó su mano manchada de jugo de tomate y la apretó. Gracias por no intentar arreglar lo que no se puede arreglar. Por aceptar lo que somos. Porque lo que somos es suficiente, dijo él, con una sonrisa suave. Más que suficiente. Esa noche, mientras los niños dormían, salieron al balcón. La ciudad brillaba abajo, indiferente a los milagros pequeños que ocurrían en los hogares. ¿Y tu madre?, preguntó Valentina. ¿Crees que algún día podrás perdonarla del todo? Ya lo hice, respondió. No porque olvidé, sino porque entendí. Todos hacemos lo mejor que podemos con el dolor que cargamos. Ella huyó. Yo hice lo mismo. La diferencia es que tú me diste una razón para volver. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No como amantes. Como almas que se reconocen. Y tú me diste una razón para creer que el amor no siempre se va, a veces solo se pierde un rato. Al día siguiente, los trillizos lo sorprendieron con una reunión familiar secreta, como la llamaron. Habían preparado carteles con marcadores de colores, familia Rivas Méndez, unida para siempre. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó Leonardo, con los ojos brillantes. Porque ayer soñé que te ibas otra vez, dijo Mateo, con voz baja. Y me desperté asustado. Pero mamá me dijo que ya no te vas. ¿Es verdad? Leonardo se arrodilló frente a él. Escúchame bien, mi vida. Puedo perder todo, mi dinero, mi empresa, mi nombre, pero jamás, jamás los perderé a ustedes. Porque ustedes son mi hogar. Y un hombre no abandona su hogar. Lucía lo abrazó con fuerza. Entonces, ¿somos para siempre? Para siempre, repitió él, con la voz quebrada. Aunque el mundo se acabe. Y en ese momento, bajo la luz del sol de la tarde, Valentina supo que no necesitaban bodas, ni papeles nuevos, ni declaraciones públicas. Lo que tenían ya era eterno. Porque el verdadero amor no siempre es pasión. A veces. Los trillizos, impecables en sus trajes pequeños, ayudaban a repartir los postres, orgullosos de que su mamá fuera la estrella de la noche. Y entre los invitados, incluso Isabel estaba allí, sentada discretamente en una mesa lateral, con los ojos brillantes al ver a su nieto Mateo entregar una bandeja con la gracia de quien ya sabe que pertenece al mundo. Pero el momento llegó cuando el anfitrión subió al escenario. Esta noche, dijo, con voz cálida, no celebramos solo el éxito empresarial. Celebramos las segundas oportunidades. Los regresos. Los milagros cotidianos. Y por eso, les presentamos a dos personas cuya historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir el amor. Los focos se encendieron sobre Valentina y Leonardo. Ella sintió el corazón acelerarse, pero no por miedo. Por gratitud. No hubo discurso. Solo un gesto. Leonardo tomó la mano de Valentina, la apretó suavemente, y luego se arrodilló, no ante ella, sino frente a los trillizos, que lo miraban con ojos brillantes. Hace 3 años, dijo, con voz firme pero emocionada, vi a estos 3 ángeles y supe que había perdido lo más valioso de mi vida. Hoy, frente a todos ustedes, no les pido perdón. Porque el perdón ya me lo dieron con cada papá que me dicen al despertar. Solo quiero decirles, gracias por darme una segunda vida. Por enseñarme que el verdadero legado no se construye con torres, sino con abrazos. Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina. No de tristeza. De plenitud. Más tarde, mientras la orquesta tocaba una melodía suave, Leonardo se acercó a ella en el balcón, lejos del bullicio. ¿Estás feliz?, preguntó. Más de lo que jamás imaginé, respondió. ¿Por qué no construimos un cuento de hadas?
construimos algo real. Algo que duele, que se rompe, que se repara, y que sigue adelante. Él miró hacia el salón, donde los trillizos reían con Isabel, donde la vida, por fin, parecía en armonía. El título de aquella noche, dijo, con una media sonrisa. Mougal por no cumplir el sueño de hijo. Pero hoy, ya no soy Mougal. Soy padre. Y eso es más grande que cualquier imperio. Valentina lo miró, y en sus ojos ya no había sombras del pasado. Solo luz. Entonces, ¿esto es el final? No, dijo él, tomando su mano. Es el comienzo de todo lo que viene después. Y mientras la noche los envolvía en su manto de estrellas, dos almas que una vez se rompieron ahora caminaban juntas, no por pasión, sino por